Evidencia destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL y evidencia creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Aprendiz Javier Andrés Tolosa Rivera, ingeniera instructora Derly Patricia Soto, ficha 3186672. Aquí en MySQL vamos a hacer el ejemplo del proceso de creación de una base de datos y de sus tablas. Empezamos con abrir una de las queries, una tabla de queries para ejecutar el comando o la instrucción, el script. Create database miel API 2 es la que vamos a generar. Como vemos en la parte de abajo nos confirma que se ha generado efectivamente la base de datos. Con el comando use y el nombre de la base de datos, lo que hacemos es indicarle al sistema que la vamos a utilizar y que todos los comandos o instrucciones que se coloquen de ahora en adelante se apliquen solamente a esta base de datos. Si actualizamos aquí, nos va a aparecer que ya está creada la base de datos MILAPI2. Vamos a empezar creando estas tablas. Vamos a crear la tabla de clientes con sus propiedades. El ID de cliente, que va a ser un valor entero, que no sea vacío y que sea autoincremental. Va a tener los datos de cédula como valor varchar. Llave primaria, que va a ser el ID cliente. Nombres, apellidos, dirección celular, correo de ciudad van a manejarse en valor varchar. La cédula y celular se van a manejar en varchar, no en número o en entero, y la razón es que muchas veces estas aplicaciones de SQL, cuando un número empieza por 0, en algunas ocasiones borra ese número y estaría afectando nuestra base de datos. Esa es la razón y por la cual se recomendaría en cédula y en número de celular no manejarlo con números, también por si se está haciendo algún procedimiento de suma no vaya a afectar pues valores. Seleccionamos todo esto, lo que se resalta, vamos a ejecutar la instrucción. Aquí acaba de crear la tabla llamada clientes. Aquí vamos a continuar con la segunda, que es la tabla roles. Estas tablas se están generando en un orden específico para que no nos vaya a generar conflicto entre la relación entre entidad-relación entre las diferentes tablas, en la relación con la llave principal y con la llave foránea en la relación de las distintas tablas. Vamos a generar ahora la tabla roles con sus respectivos valores. Vamos a generar ahora la tabla administrador, que abajo nos confirma en verde que se ha efectuado. Vamos a generar ahora la tabla método de pago. Aquí en la tabla método de pago es algo diferente a las anteriores. Tenemos el ID, que es el primary key, igual que es un entero, que no esté vacío, no null, y que sea un todo incremental. Aquí vamos a manejar en tipo de pago algo que va a ser el método enum, que va entre paréntesis, y el método enum es una lista fija, por decirlo así, o variable, en la cual se colocan las opciones que van a poderse seleccionar. Van en comillas simple, y aquí por ejemplo nos va a mostrar que las opciones son efectivo, PCE, Daviplata, Nequi, contraentrega y otro. Ejecutamos esta tabla, método de pago. Seguiríamos con la tabla tiendas, la ejecutamos también. Vamos con esta tabla que es pedido web, que tiene pues unos detalles más amplios y también tiene incluido un método enum. Aquí vemos que se está llevando a cabo la relación entre la llave primaria y tenemos un constraint. Un constraint viene siendo como un alias que le podemos estar dando a esta relación. Vamos a ver que la llave foránea ID cliente va a hacer referencia a que va ligada con la base, con la tabla clientes, y el primary key va a ser el ID cliente. El constraint que le vamos a dar al siguiente nombre de la relación de método de pago va a ser entre método de pago y pedido web, se va a llamar FK pedido método, y la llave foránea, que es ID método de pago, va a estar relacionado o va a ser la referencia que se consulta con la tabla método de pago, y el ID o primary key es ID método de pago. Tabla tiendas, ejecutamos el script para que nos genere esta tabla. A continuación vamos a generar la tabla empleados. Vamos a generar ahora la tabla
factura. Aquí en la tabla factura algo como diferente es que en los decimales vamos a indicarle que nos permita generar valores de 10 números y que nos permita luego de esos 10 números colocar un coma y dos valores adicionales, como se suele manejar en los bancos cuando se maneja moneda. Y aquí las diferentes entidades y relaciones. Factura, le damos a ejecutar. Ahora vamos a crear la tabla productos. Vamos a generar ahora la tabla stock tiendas. Vamos a generar ahora la tabla detalle pedidos. Aquí ya estarían generadas las 11 tablas que hacen parte de mi proyecto y base de datos de mi proyecto de software. El método, el script comando describe más el nombre de la tabla nos muestra información de la tabla de forma más detallada, la estructura como está creada. Por ejemplo, utilicemos esta instrucción describe factura, nos va a mostrar cómo está conformada ahorita la tabla factura, nos muestra cuál es el ID, qué tipo de valor se está manejando, char, varchar, entero, si tiene que ser un valor null o no, o sea, quiere decir que puede ir vacío o no, si es llave primaria, si es llave foránea, si tiene un valor adicional como auto incremental. Por ejemplo, hagamos la consulta también de la descripción o que nos describa cómo está conformada la tabla pedido web. Y aquí también nos muestra pues cómo tiene su estructura. Ahora vamos a ver la parte de la segunda evidencia, que es el método crew, que traduciría a create, read, update y erase, o lo que es crear, leer, actualizar, eliminar. Crear, insertar datos a tabla de clientes. Vamos a hacer un ejemplo con un listado de clientes bastante amplio. Eso se hace utilizando el comando insert into, o sea, insertar dentro de la tabla clientes, y entre paréntesis le vamos a indicar que necesitamos que se ingresen datos que tienen que ser la misma cantidad de valores que nosotros determinamos en clientes. Ahí definimos que tiene que haber una cédula, nombres, apellidos, dirección, celular, correo, ciudades y los valores que seguirían a continuación. Entonces seleccionamos todo esto y nos va a generar o nos va a ingresar estos valores dentro de la tabla clientes. Aquí vemos que nos los ha agregado. Ese era el método crear. El método read sería en este caso el select, y en este caso para que nos muestre toda la información sería select asterisco from, y aquí le damos el nombre de la tabla que nosotros queremos consultar. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar send from clientes, que es la que acabamos de modificar, y que nos muestre qué es lo que tiene actualmente esa tabla. Aquí vemos que nos tiene el ID de clientes, que es incremental, la cédula, los nombres, apellidos, dirección, celular, correo y la ciudad. Vamos a hacer lo mismo ingresando datos para las demás tablas. Por ejemplo, insertar datos a la tabla roles, pues hagámoslo con estos datos que tenemos acá. Aquí efectivamente nos los ha creado. Vamos a mostrar entonces qué es lo que nos generó. Aquí nos muestra lo que se acaba de generar. Ahora insertar datos a la tabla administrador. Crear tabla. Esa fue la tabla como se creó. Entonces pues vamos a insertar estos valores. Ahí están ingresados. Para consultarlos, aquí vemos lo que se ha ingresado. Ahí ahora en tabla método de pago vemos cómo se creó la tabla y los valores que entonces deberían estar allí. Ejecutamos y ahí nos generó los valores para la tabla. Consultamos qué quedó agregado en la tabla método de pago. Ahí nos lo muestra en la parte de acá los métodos de pago, si el NECI, PCE. Vamos ahora a insertar datos a la tabla tiendas. Entonces seleccionamos y damos clic en ejecutar la instrucción, y para que nos muestre que se ha agregado, aquí vemos qué datos se agregaron. Ahora vamos a insertar información o datos a la tabla pedido web.
Entonces, insertar datos pedido web, vamos a hacerlo con estos tres valores. Seleccionamos. Bueno, aquí hay unas notas de lo que se va a insertar. Aquí lo que está haciendo referencia es que en el pedido 1 va a tener un valor de miel gourmet, que el estado es que está pagada, que se pagó por PCE y que va hacia un conjunto residencial. Aquí tenemos pues todas las relaciones del ID cliente es 1, el método de pago es 2, el ID de la tienda es 1. Y este es el código pues que se utilizaría realmente. Aquí tenemos como los comentarios que se colocan a través de dos líneas seguidas. Pero para que lo veamos en limpio vamos a utilizarlo de esta manera. Ahí queda ejecutado. ¿Qué fue lo que nos creó? Esto fue lo que nos creó. Los estados, ID de pedido, cliente, método de pago, ID de tienda, costos de envío, el total, dirección de entrega, ciudad, departamento, guía de transporte, estado de pedido, fecha de pedido y nota de entrega, por si hay que dejar una nota descriptiva de dónde es que está la ubicación de la casa, oficina, donde hay que entregar el producto. Ahora, para insertar datos a la tabla empleados, vamos a usarlo con estos datos, lo ejecutamos y miramos los datos que nos ha generado. Aquí están los datos de el empleado, qué cargo tiene. Para insertar datos en la tabla factura, esa es como está estructurada la tabla, vamos a insertar estos datos. Nuevamente tenemos como unas notas para saber qué es lo que se va a hacer, que se va a generar una factura con el ID 1 del pedido. El método de pago va a ser el número 2, el ID de empleado va a ser 4, el ID de la tienda va a ser 1, el ID del cliente va a ser 1 y el total del valor. Entonces vamos aquí a generarlo de esta manera. Lo ejecutamos y aquí vemos qué es lo que se generó. Aquí están entonces los datos de esta factura. Para la tabla de productos vamos entonces a generar este listado de productos. Ejecutamos el script, vemos qué es lo que se ha generado. Aquí en la parte tenemos el ID que es incremental, el tipo de producto, el nombre del producto, el peso, el precio y la cantidad por unidad. Para la tabla stock de tiendas, que la idea es que se maneje un inventario y saber en qué momento se están acabando como las reservas en las diferentes tiendas donde se tenga almacenados los productos apícolas. Esto es lo que se va a estar manejando. En mi ejemplo lo ponemos que ya se cuenta que estos productos se venden en almacenes como en Éxito, Carulla, Jumbo, Olímpica, Tienda Zara. Y este es el código que entonces vamos a emplear. Entonces vamos a seleccionarlo, ejecutar, mostramos qué es lo que nos ha generado. Aquí está el stock mínimo, cuántos productos están disponibles, cuál es el stock máximo de cada producto que se podría almacenar. Para la tabla de detalles de pedido, igual volvemos a lo mismo, que es que nos muestre una información de los pedidos que se hacen, pero en este caso a través de pedido web. Vamos a ejecutar aquí este script, nos muestre qué es lo que se ha generado. Y a ver, detalles del pedido web. A ver, algo aquí nos ha salido mal. Insertar. A ver si faltó seleccionar alguna línea. Nuevamente. Detalle de pedido web. Detalle de pedido web, límite 0. Bueno, en esta nos ha arrojado un error. Aquí en mostrar lo generado pues no nos va a... bueno, sí, se demoró fue se demoró fue en generar los resultados de lo que se está pidiendo. Y de detalle web, el ID del pedido, ID del producto, la cantidad y los precios. El otro método, el tercero, el método update o de actualizar o cambiar valores, se utiliza con el método update. Ejemplo, cambiando la dirección y número de celular del cliente creado al inicio de la tabla clientes.
Por ejemplo, aquí vamos a indicarle que nos actualice de la tabla clientes, que nos fije esta dirección, nos fije este dato que está aquí entre comillas simples, y que el celular sea igual a este valor que le estábamos especificando. ¿Y dónde va a ser? Va a ser para el ID cliente 1. Lo ejecutamos. Y allí tuvo que haber generado el cambio de los datos. Aquí vamos a hacer la consulta. Línea 512. Vamos a aquí hacer la consulta de ese dato. A ver, describe. Vamos a hacerlo nuevamente con el comando de clientes. Línea 512 estábamos acá. Entonces vamos a indicarle que nos muestre actualmente cómo está la lista de clientes, y ahí nos tiene que haber llevado a cabo la actualización de los datos del cliente número 1, donde aparece que la dirección calle 100-1540 Torre 2, apartamento 301 se ha actualizado, y el celular ahora es 320-987-6543. Efectivamente, y realizó la actualización. Ahora, el método eliminar datos en tablas. Por ejemplo, se hará eliminación de un cliente específico por ID, y esta es la forma más segura. Si el cliente con ID cliente 30, que en este caso sería Elena Palacios, ya no queremos que esté en la base de datos, haríamos la instrucción delete from, o sea, le estamos indicando que elimine de la tabla clientes donde el ID de cliente sea 30, o sea, nos va a eliminar a Elena Palacios. El where especifica pues dónde está ese valor a eliminar. Entonces vamos a seleccionar este valor, lo ejecutamos y volvemos a el select from clientes, donde nos deberían aparecer en este caso 29 registros. Como efectivamente vemos aquí, hay 29 registros. También por último está la opción de veremos cómo eliminar una tabla, tanto sus datos como la estructura, y es usando la instrucción drop table. Hay que tener mucho cuidado cuando se utilice este comando, porque estaríamos eliminando pues toda la información, trabajo y tablas que tengamos. En este caso vamos a eliminar como ejemplo la tabla método de pago. Lo ejecutamos, y si nosotros vamos a consultar pues ya esa tabla de método de pago, pues nos vamos a dar de cuenta que esta tabla pues ha sido eliminada. Entonces vamos a ejecutarla, y digamos que aún la muestra porque todavía no se ha hecho como la actualización. Si ya miramos en tablas, método de pago, drop table, método de pago. A ver por qué no nos la está tomando. Drop table. Ahí intentemos punto y coma. No se puede borrar referencia a una llave foránea, pedido método o tabla. Bueno, digamos que ese es el comando que se tiene que utilizar. Por alguna razón está saliendo algún error, no me da tiempo para revisar, pero entonces este sería la suma de la evidencia 1 y la evidencia 2 para la actividad solicitada.